Bueno, estamos desayunando aquí con el doctor Omar Olivera, director de bromatología. Lo que aportó la gente y lo que conseguimos nosotros, hicimos el análisis de 14 chorizos en nuestro laboratorio, acá en bromatología, y de un trozo de una bondiola. Todos nos dieron negativo. De las 8 personas que habían tenido sintomatología, se les sacó sangre a 4. Otras 4 se negaron a que se les sacara sangre y no se presentaron nunca. Fueron citadas, nosotros estuvimos charlando con ellos, fueron citadas por un asistente social del hospital y no se hicieron presentes. Y quedó ahí. Es decir, no pudimos avanzar más que eso. Es decir, llegamos hasta ahí y se nos cortó todo tipo de camino. Es decir, no teníamos ya más forma que lo que había dicho una de las enfermas: yo comí chorizo de fulano, comí chorizo de fulano. Fuimos a las 2 personas estas, que elaboradoras. Una persona dijo: yo hago ocasionalmente, ¿no es cierto?, de chorizos, pero ahora no tengo. Y la otra persona lamentablemente estaba fallecida cuando llegamos. Se había fallecido 15 días antes. Y bueno, ya le digo, pedimos chorizos, nos dijeron: este se lo compramos a fulano, este se lo compramos a mengano. Hicimos todos los análisis y nos dio negativo. Ante eso, nosotros tenemos que tratar de llegar, a ver si podemos llegar dónde es el foco. Claro. ¿No es cierto? Recuerden, foco, los animales. Correcto. Entonces, no pudimos llegar. Bueno, a mí me quedaron 2 vías. En primer lugar, uno de los chorizos fue adquirido en una despensa, ¿no es cierto? Se infraccionó a esa despensa por vender alimentos que no reúnen las condiciones que tienen que reunir. No estaban rotulados. Por lo tanto, se infraccionó esa despensa. Y se infraccionó a la persona, a una de las personas, porque como le dije, el otro era fallecido, porque, ¿no es cierto?, hubo gente que atestiguó: yo le compré el chorizo a fulano de tal. O sea que alguien elaboraba clandestinamente, ¿no es cierto?, y sin ningún tipo de autorización, sin ningún tipo de habilitación. Esa persona también, ¿no es cierto?, se elevó al juez de falta todos sus datos. Eso por un lado. Sí. Perdón. No, la persona fallecida, le voy un poquitito para atrás, ¿puede llegar a tener alguna vinculación en cuanto a que haya sufrido la enfermedad y por eso el deceso, o otra cuestión totalmente distinta? No, ya venía con una enfermedad crónica terminal. Bien. Y bueno, justo dio la casualidad. Correcto. Por lo menos eso. Hecha la aclaración, desvinculamos. No. Sí, mucha gente le quedó esa duda. Claro, por eso. ¿Y de qué murió? Exacto. No. Según la parte médica, ¿no es cierto?, que nos comentaron a nosotros, una persona de mucha edad y que venía con una enfermedad crónica. Correcto. Bien. ¿Y la infracción de qué tipo es? ¿Económica? ¿Qué es la Sí, no. Eso lo que va al juzgado de falta lo dicta el juez que le toque, ¿no es cierto? Bien. Pero nosotros aplicamos una ordenanza que es la 2728, que teóricamente, ¿no es cierto?, eso en cada infracción tiene tiene una multa. Claro. Como lo mismo ocurre con tránsito, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo. Lo único que esto es toda la parte bromatológica. Correcto. O sea, dentro de la 2728 hay otros temas, pero la parte bromatológica. Bien. Aparte de eso, como yo le dije a un colega suyo, enfermar a alguien es un delito. Por lo tanto, con el asesoramiento legal de la Secretaría Legal y Técnica del municipio, hicimos la denuncia en Fiscalía. Que eso lo realicé el viernes pasado, cuando tuve la seguridad de que la gente había enfermado de triquinosis. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que llegar a algo. Nosotros ya teóricamente no podemos encontrar otro camino para llegar a quién fue que elaboró eso, quién fue el que enfermó. Hay muchas de las personas que primero habían dicho compramos de fulano, de mengano, que luego se retractaron. ¿Pasó eso? ¿Sucedió eso? Yo estuve una sola vez con la gente y hablé con una persona 2 o 3 veces por teléfono, pero esa persona nunca se retractó. Lo que sí, de esas 4 personas que se negaron a sacar sangre... ¿Por qué se negaron? ¿O qué suponen ustedes? ¿Estaban vinculados con la elaboración o habrá alguna cuestión de... Nunca me ocurrió esto. La verdad que yo he visto en Tandil, con el 3er caso de triquinosis en humano. Los 2 anteriores llegamos, pero en patines llegamos a quien había elaborado. Uno que me acuerdo fue por el año 93, una fiesta de casamiento,
una picada, y en la picada cayeron como 200, ¿no es cierto? Pero bueno, todos estaban en el mismo lugar, un familiar de los que se casaban era el que había... Un casamiento letal. Sí, la verdad que no era... era el que había elaborado los chorizos, llegamos muy bien. Claro. El segundo caso, que fue en el 2013, empezaron a aparecer primero un chico con triquinosis en el hospital de niños, después empezaron a aparecer adultos. Cuando hablamos con el padre del chico, dice, sí, comí chorizos que hice yo. Los adultos, que eran de una empresa mayorista de venta de garrafas y de un taller metalúrgico, sí, le compramos a un señor que pasó con un bolsito, y entonces tomamos al señor, papá del chico, lo llevamos hasta donde vendían las garrafas y al taller. ¿Era este el señor? Sí, era este el señor. Digo, ¿qué hiciste ahí? Sí, bueno, no le quedaba escapatoria. O sea, claro, llegamos derecho, pero acá no podemos llegar. Y esto, como le decía, estas 4 personas que se negaron a sacar sangre, también nos dijeron que ellos no habían consumido chorizos y que ellos habían tenido gripe. Claro. Cuando el médico y la médica de Vela nos decían no. La sintomatología primero parecía una gripe, pero después, no, por la eosinofilia, por todas estas cosas, no, la gente tuvo triquinosis, más habiendo 4 que estaban en las otras 4 que estaban en las mismas condiciones, y, ¿no es cierto?, ahora lo corroboramos, 4, de esos 4, 2 son positivos a que tenían triquinosis. Lo que sí llama la atención, que estas 4 personas, muchos son familiares, y si no tienen una relación directa por intermedios familiares. ¿No es cierto? O sea, quedó muy cerrado el foco. Justamente esa iba a ser la otra pregunta, si puede haber habido más casos de personas que hayan contraído la enfermedad y que no se hayan presentado bueno, a médicos de por aquí o hayan ido a algún otro lado a tratarse o algo por el estilo, digamos, como que sea más grande. Me parece que es imposible, hoy los médicos ya saben y lo tienen muy presente a la triquinosis, que le puedo asegurar que 15, 20 años atrás no la tenían tan presente, pero hoy la tienen muy presente y enseguida, ¿no es cierto?, sospechan, y lo primero que preguntan, más en una época de que ha habido facturación domiciliaria, como le llamamos nosotros, enseguida preguntan si consumieron algún embutido, chorizos, bueno, y bueno, ahí en este caso se dio la situación y acá tenemos la positividad de la enfermedad, ¿no? Estamos desayunando con el doctor Omar Olivera, en este caso director de bromatología, y tenemos una pregunta de los oyentes también y de los que están mirando en este momento Tandil Despierta, y le preguntan al doctor qué hay que hacer para poder vender chacinados. Bueno, en primer lugar, para vender chacinados hay que contar con una habilitación, que esa habilitación la otorga el Ministerio de Agroindustrias de la provincia de Buenos Aires. Eso implica, ¿no es cierto?, como toda habilitación, llenar una serie de papeles, tener una serie de condiciones, que no es solamente, bueno, yo lo hago en el fondo de mi casa, lo hago en la cocina de mi casa. Hay que tener una sala elaboradora, hay que tener secaderos, hay que tener, bueno, un montón digamos, parte edilicia necesaria para cumplir con los requisitos, ¿no es cierto?, de eso. Y también hay que cumplir con todos los requisitos de la Autoridad del Agua, que son los efluentes, y por lo tanto hay que contar con el uso de suelo, que se llama, que no se puede colocar esa fábrica en cualquier lugar de la ciudad, por ejemplo. Hay lugares determinados donde la fábrica no le van a dar el uso de suelo, por lo tanto no va a poder contar con la habilitación ni municipal ni del Ministerio de Agroindustria. Bien. Y yo como consumidor, ¿cómo hago para garantizarme mi salud? Digamos, ¿cómo hago para bueno, no correr riesgos de enfermarme al momento justamente de degustar? Dentro de las recomendaciones que siempre hacemos unas para el consumidor y otras para el creador de cerdo. Para el consumidor le tenemos que decir, señor, si usted o señora, si usted va a comprar, ¿no es cierto?, embutidos, compre embutidos que tengan, ¿no es cierto?, su rótulo respectivo y vengan si es posible, de una fabricante conocido. Yo creo que no es el carnicero amigo de la esquina de casa. Y bueno, el carnicero ¿cómo hace? Para secos
es una gran lucha que tenemos a veces con los carniceros en Tandil y en varios lugares, que, claro, están autorizados a ser frescos, pero total el fresco ya le pasa una semana y bueno, se lo dejamos un tiempito más y ya 15, 20 días y ya se hace seco y ya lo vendemos como seco. Ellos no están autorizados a hacer eso. Claro, usted preguntará, ¿por qué sí frescos, por qué no secos? Bueno, en primer lugar, la clasificación de las fábricas para embutidos frescos es mucho, digamos, con una salita de elaboración que el carnicero la tiene contigua a la carnicería, no tiene ningún problema, ya lo hace. Y la otra es menos riesgoso porque nadie se come un chorizo crudo, ¿no es cierto? El chorizo generalmente va bien cocido y la triquina con 65 grados ya se destruye. Esto, aclaro, no quiere decir que si tenemos un cerdo que lo llevamos a analizar y nos dio positivo, varios nos han propuesto, no, déjemelo que yo lo cocino y me lo compro. No, señor. Una vez que el cerdo está enfermo, más que una enfermedad de declaración obligatoria como es la triquina, pierde, digamos, la propiedad aquella persona que lo hizo la faena y pasa a ser propiedad del Estado. ¿Para qué? Para destruirlo y eliminar, ¿no es cierto?, la cadena epidemiológica, como le decía hoy. Entonces, siempre comprar embutidos que tengan un rótulo. Y embutidos, ¿no es cierto?, o fiambres, lo mismo, que tengan carne de cerdo, bien rotulados y, si es posible, de fábricas conocidas. Aunque, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo, todos los embutidos que entran a Tandil, más los locales, ¿no es cierto?, vienen amparados por un certificado que se llama certificado sanitario, firmado por un profesional. Este profesional nos está diciendo que esa carne que se usó, principalmente de cerdo, tuvo el análisis correspondiente, o sea, la digestión artificial que hay que hacerle para detectar triquina, más otras enfermedades. Es decir, tuvo lo que se llama o se denomina faena controlada. Tanto el cerdo como también carne de vaca se lleva, porque también se debe haber hecho en un frigorífico. Doctor, ¿qué sucede en el caso, pongamos un ejemplo, en el campo, ¿no?, que tengan ganas de hacer embutidos en su domicilio para consumo personal, consumo propio, y tengan el cerdo y no lo hagan analizar? Bueno, no, porque lo vamos a comer nosotros. Mire, ahí yo le tengo que decir que es una gran irresponsabilidad, no le cabe otro término. ¿Pero le cabe alguna sanción? No, si ellos se enferman, se autoenferman ellos, ahora si empiezan a regalar chorizo donde enfermaron, ahora si yo, ¿no es cierto?, le doy a mi familia, o sea, nosotros no podemos sancionar, le vamos a sancionar si el criadero, o sea, vamos a ir al criadero, vamos a interdictar todos los animales y al criadero o la cantidad de cerdos que tenga 1, 5, 1000 o 5000. Se interdictan y se mandan a faena controlada. ¿Por qué? Porque es la única forma hoy por hoy de cortar la cadena epidemiológica de la enfermedad. Se faena el cerdo, se hacen los análisis, cerdo positivo se destruye y cerdo negativo se le da al propietario que haga lo que quiera. Bien. Pero lo que les digo, no pueden hacer eso. Creo que es más el trabajo de venir del campo hasta la ciudad o mandarlo con alguien que el costo. El costo varía entre 150 y 200 pesos. Hacer un cerdo hoy, manufacturar un cerdo, debe valer 10 veces más. Porque si usted averiguan un poquito, las amas de casa saben o cualquiera que compre algo en el supermercado, lo que vale un sobrecito de pimienta, lo que vale los condimentos es tremendo. Entonces, ahorrarse 200 pesos y enfermarse y después tener que gastarse 10.000, 20.000 y encima quedar con una enfermedad crónica, creo que no es negocio. Correcto. Usted hablaba también de lo que tiene que ver con la crianza, los criaderos. Criadero que, bueno, hay que tomarlo como aquel lugar donde se está criando, aunque sea un cerdo, digamos. ¿Cuáles serían las condiciones que hay que tener en cuanto a...? Y bueno, ustedes saben que, digamos, tendríamos que hablar cuál es el vector de la triquinosis. El vector para nosotros, ¿quién es? El cerdo, porque nosotros nos comemos el cerdo. Correcto. ¿Cuál es el vector para el cerdo? La laucha, el ratón, el roedor, digamos. ¿No? Es la rata, ¿no es cierto?, que es carnívora también, y a veces, ¿qué hace la rata? Se contamina comiendo cadáveres de cerdos infectados con triquina, y después a veces hacen canibalismo entre ellas, o sea,
digamos, la madriguera de ratas o toda la población de ratas, puede haber un número elevado de ratas con triquina. Y los cerdos, y según la alimentación, ¿no es cierto? A veces el cerdo es omnívoro, es igual que nosotros, ¿no es cierto? Hay gente que come nada más que verduras, ¿no es cierto? O sea, no son carnívoros, pero normalmente un omnívoro es carnívoro y come verduras también. Entonces, los cerdos, según la alimentación que tengan, que a veces es muy mala, precisan un nivel de proteína que no lo tienen y lo buscan. ¿Y cómo lo buscan? A veces cazan ratas si hay rata en el criadero, por lo tanto hay que combatir las ratas del criadero en primer lugar. Y después, los cadáveres de los cerdos que se mueren, hay que sacarlos inmediatamente de esos, del chiquero, como se llaman, están los cerdos, o de las corrales, como quieran llamarlo, y eliminarlos. Pero eliminarlos, digamos, destruirlos, no dejarlos para que vengan las ratas y se lo coman, porque seguimos alimentando la cadena epidemiológica. Entonces se corta con el canibalismo, sacando los cerdos, y con eliminando las ratas de los criaderos. Y a eso va aparejado en no alimentar los cerdos con basura, no alimentar los cerdos con residuos de restaurante, que eso es lo que hace que muchas veces acudan las ratas. Y es muy difícil muchas veces que en un criadero, en una tenencia de cerdos, llámelo como a ustedes les guste, combatir a los roedores, porque acuden, porque hay granos, porque a veces vienen cadáveres de ratas dentro de los residuos, y también a veces vienen cadáveres, mucha gente usa el barrido de silo, pero cuando sacan todo el cereal del silo, los cerealeros, y bueno, de pasada que va el chanchero, les limpia el silo y le saca todo, que para ellos es dinero limpiarlo y tener que eliminarlo. Va el chanchero, lo saca y le da. Que le está dando una mala comida, porque generalmente a veces hay un nivel de grano, pero muchas veces es todo polvillo. Y el animal come eso que no, la verdad, no lo alimenta demasiado. No lo alimenta nada. Por eso a veces se ven, ¿no es cierto? Uno le mira la espina dorsal y se las ve clarita al cerdo porque le falta un buen alimento. Ya estamos pasados con el tiempo. De mi parte, la última. El refrán no va, digamos. Sí, se rompe. Sí, va. El refrán... Chancho limpio nunca engorda, dicen algunos. No, yo diría al revés. Claro, por eso lo rompemos. Yo diría al revés. A ver. Yo diría que chancho no es el chancho, sino quien le da de comer. Correcto. Que hay combate a lo que usted acaba de decir. Yo creo que el chancho limpio siempre engorda, y tenemos que en los grandes criaderos y en los criaderos de punta jamás son laboratorios. se encuentra un caso de triquinosis, jamás va a haber roedores. Ve los cerdos con muy buena alimentación, es decir, se alimentan con alimento balanceado o le balancean su dieta, y usted ve unos cerdos que en 4 o 5 meses están en los 100 kilos, cosa que a campo o esta gente que alimenta mal no llega ni al año con ese peso. Bien. Doctor Omar Olivera, muchísimas gracias. No, al contrario, un gusto, y cuando gusten. Muy amable. Muy bien.